El día de hoy voy a proponerles conversar sobre algunos aspectos importantes respecto de la autonomía del arbitraje en virtud de la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. También vamos a poder compartir algunas reflexiones sobre las constantes y permanentes eh, roces y tensiones entre los árbitros, el arbitraje y el Poder Judicial. Es importante poner sobre la mesa y determinar con total claridad cuáles son los roles que cumple cada uno y cuáles son los límites que debería respetar el Poder Judicial para propender hacia la eficiencia del arbitraje. Pero también al final les compartiré algunas conclusiones muy importantes de un informe sobre el estudio de la justicia en el Perú, realizado por la OCDE, en el que también podemos encontrar que hay un pronunciamiento interesante respecto de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje, y cómo a su vez el arbitraje puede impactar no solamente a nivel local, sino también la incidencia que puede revertir con su contribución hacia una justicia de paz, hacia un sistema de justicia eficiente centrado en las personas. Esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy, así es que los invito a acompañarme en el tiempo que me ha sido asignado. Voy a tratar de ser breve para poder respetar los minutos que se me han concedido. Así es que empiezo señalando pues y dirigiéndome en gran medida a los estudiantes que el día de hoy nos acompañan y que están muy entusiasmados por escuchar las reflexiones que presentaremos el día de hoy. Así es que por ese motivo es que voy a centrar mi exposición, como les decía, para que pueda ser apreciada en mayor medida por los estudiantes. Como les había anunciado, es importante hablar o continuar hablando sobre la autonomía del arbitraje y por qué razón debemos hacerlo en un evento como este. Porque como conocemos, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias y que además goza de ciertos atributos conocidos como son la eficiencia, la celeridad y la especialidad, además de la confidencialidad cuando estamos dentro del arbitraje comercial. ¿No es así? Pero ¿por qué razón es importante remarcar que el arbitraje es autónomo? Porque, como sabemos, en nuestro país tenemos un sistema de justicia, el cual es desarrollado por nuestra justicia ordinaria, por el Poder Judicial, ¿no es así? Sin embargo, también esta atribución de jurisdicción que el Estado ha dotado al Poder Judicial también ha sido compartida con otras jurisdicciones, como la militar y la arbitral. Es decir, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política del Estado, en su artículo 139, ha establecido que el arbitraje es una jurisdicción. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, somos el único país que considera el arbitraje como una jurisdicción y por lo tanto, el arbitraje comparte ciertos atributos de la jurisdicción ordinaria. Además, tiene una regulación legal específica, que es el decreto legislativo 1071, que es la norma que regula el arbitraje. Y también, como ustedes conocen, tenemos el arbitraje de contrataciones con el Estado, por las normas específicas y su reglamento, y como ustedes también conocen, que es la ley 30225 y su reglamento, pero también tenemos una nueva ley de arbitraje que entrará en vigencia el próximo año, aproximadamente en marzo del 2025. Entonces tenemos que este es el marco jurídico en el cual se encuentra el arbitraje. Y decíamos que hablar de su autonomía es importante porque en la medida que se respete
esta autonomía, que se respete la competencia de los árbitros para resolver las controversias vinculadas a derechos de libre disposición y que el sistema jurídico ha permitido que los particulares puedan decidir someter estas disputas a la competencia de los árbitros para que este mecanismo sea eficiente, es decir, para que estas decisiones que emiten los árbitros se cumplan, sean efectivas y además sea un mecanismo atractivo para los ciudadanos, es importante que se establezcan ciertas características que refuercen esta autonomía y que además establezcan ciertos límites en virtud de los cuales el Poder Judicial, que al final es el órgano que va a revisar los laudos arbitrales, tenga claridad respecto de cuáles son sus competencias. Y en consecuencia, no hayan zonas grises que puedan ser aprovechadas y que puedan dar lugar a revisiones de la decisión, de la toma de la decisión de los árbitros y en consecuencia se torne en un mecanismo alternativo ineficiente, por cuanto los particulares percibirían que al final la revisión va a recaer en el Poder Judicial y que por lo tanto no les resultaría tan conveniente acceder a un mecanismo de solución de controversias si luego van a tener que concluir en el Poder Judicial. Porque precisamente, como hemos dicho, una de sus principales virtudes es la eficiencia, es decir, obtener resultados pronto, ¿no? A diferencia de los procesos judiciales que, como la mayoría de nosotros conocemos, lamentablemente, por la sobreabundancia de expedientes judiciales, las decisiones judiciales generalmente son tardías. Entonces, es por eso, como les decía, que establezcamos con meridiana claridad cuáles son los límites sobre los cuales el Poder Judicial no puede sobrepasar. En tal sentido, es importante remarcar que nuestra ley de arbitraje establece en el artículo 62 y en el artículo 63 en qué situaciones específicas se puede revisar un laudo. Y de manera categórica y sin lugar a duda alguna nos dice que el Poder Judicial solamente puede revisar el laudo, es decir, puede involucrarse a revisar las actuaciones arbitrales en consecuencia a través de la revisión del laudo de manera ex post, es decir, cuando ha concluido el procedimiento. No es posible que haya una interferencia judicial durante la tramitación del arbitraje. Por ese motivo, como les manifestaba, estos artículos, el 62 y de manera específica el artículo 63 de la Ley de Arbitraje, determina cuáles son las causales en virtud de las cuales se puede revisar la validez del laudo. Y efectivamente estas causales están enfocadas en revisar, por ejemplo, si es que se han realizado las actuaciones arbitrales respetando las mínimas garantías que conforman el debido proceso. En tal sentido, se podrá evaluar si efectivamente hay un convenio arbitral en virtud del cual las partes se hayan sometido a la competencia de los árbitros. También se podrá revisar si efectivamente se han respetado los derechos de las partes, si las partes han tenido habilitado el derecho de defensa para poder ejercer el contradictorio cuando han tenido que realizar alguna alegación respecto a alguna presentación de la parte contraria. En ese sentido, es importante quedar con total transparencia que la validez del laudo podrá ser revisada, como les decía, por el Poder Judicial únicamente revisando si estas garantías que constituyen el debido proceso han sido o no respetadas. Pero además también la 12ª disposición final de la Ley de Arbitraje establece que cualquier afectación, vulneración a algún derecho constitucional tendrá que ser
encausada de acuerdo a las causales previamente establecidas en el artículo 63. Pero hasta ahí seguramente me van a decir cuál es el problema. Todo está tan claro, los artículos establecen con claridad cuáles son los supuestos y qué es lo que se puede revisar y el momento en el que se puede hacer. Sin embargo, también es cierto que ustedes conocen que hay una permanente tensión entre el arbitraje y el Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque se habla y se discute y hay posiciones encontradas si efectivamente se puede o no revisar la motivación del auto. En el artículo 62 de la ley de arbitraje mencionada, ustedes podrán advertir que expresamente señala que está prohibida la revisión de las motivaciones, de las consideraciones del auto. En tal sentido, hay quienes sostienen que efectivamente la motivación no puede ser revisada. Pero ojo, hay que ser muy claros y hacer referencia a la jurisprudencia. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Que en consideración a nuestro sistema jurídico que clasifica al arbitraje como jurisdicción excepcional, en tal sentido tendrá que someterse al irrestricto respeto, como les había ya mencionado, de las garantías esenciales y los derechos que conforman el debido proceso. Y además, la motivación de las resoluciones judiciales que está prevista también en nuestra Constitución es uno de los derechos que a su vez conforman el debido proceso. En tal sentido, las personas que someten sus controversias tienen derecho a conocer cuál es el fundamento de la decisión, cuáles son las razones en virtud de las cuales los árbitros, en este caso, llegaron a una conclusión. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque en esa medida, los ciudadanos que están involucrados en una controversia van a poder apreciar por qué les dieron o no la razón. Y en tal sentido, esa decisión estará revestida de legalidad y en consecuencia se apartará y se rechazará de la calificación de una decisión arbitraria. Pero es muy importante hacer la precisión que la revisión de los estándares de motivación en la justicia ordinaria son distintos a los estándares de motivación en el arbitraje, o mejor dicho, en un proceso de anulación del laudo, que es el proceso judicial en el cual se revisa la validez del auto. Y como les había mencionado, la posibilidad de esta revisión de la motivación se circunscribe a determinar si efectivamente este razonamiento es coherente, es decir, si el paso o el transcurso que permite las premisas de la formulación de un determinado argumento permite arribar a esa determinada conclusión. Pero ojo, y aquí sí tenemos que ser muy enfáticos, que lo que no puede hacer el Poder Judicial es entrar a revisar el contenido, el sustento de esa decisión. Es decir, no podrá determinar si efectivamente el árbitro o el tribunal arbitral incurrió en un error al determinar la norma aplicable para resolver esa controversia. Lo que sí podrá, como les había manifestado, es revisar si esas premisas que presenta determinada argumento que podemos encontrar en los laudos tiene un paso de logicidad que permite llegar a esa conclusión. Si el Poder Judicial concluye que efectivamente no se ha cumplido con ese parámetro, llegará a una conclusión y determinará que el laudo es nulo y en consecuencia declarará fundada la demanda de anulación del laudo. Pero son casos, como les decía, en los cuales los jueces tienen que ser sumamente cuidadosos para no traspasar los límites atribuidos por el Poder Judicial.
Me han avisado que me quedan 2 minutos y en 2 minutos me quiero referir a un tema muy importante que les había enunciado al inicio de mi presentación. Les decía que hay una permanente tensión entre el arbitraje y el poder judicial porque es importante establecer los límites y los roles que cada uno desempeña. Sin embargo, es importante destacar, como les había anunciado, que la OCDE ha emitido un informe sobre la justicia en el Perú, en el cual se establece que los mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje, deberían funcionar de manera complementaria con el Poder Judicial y ambos propender hacia una justicia de doble hélice se denomina, es decir, cada uno respetar su rol, sus atribuciones y sus límites, de tal manera que ambos coadyuven a implementar un sistema de justicia eficiente, hablando de justicia civil, eficiente, centrado en las personas y enfocado hacia el propósito que el Perú está enfrascado en lograr, que es lograr constituirse en un miembro de la OCME y de cara también a poder obtener los parámetros que establece la Agenda 2030. Y en ese sentido, les decía que es importante el arbitraje porque su contribución hacia un sistema de justicia de doble hélice va a permitir que se alcancen los objetivos de paz, eficiencia y desarrollo económico sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Brevemente quería comentarles que en relación a la posibilidad de cuestionar la motivación de un laudo, quería comentarles brevemente una sentencia expedida por la Sala Comercial, el expediente 667-2023, que ha sido expedida en agosto del 2024, hace 3 meses. ¿Y por qué es importante traerla en estas conclusiones? Porque en esta resolución, como les había mencionado, lo que se cuestiona es que el laudo arbitral, o mejor dicho, que la decisión complementaria del laudo arbitral haya modificado un fundamento del laudo y que no haya expresado mínimas razones por las cuales cambia el contenido de ese fundamento que además incide en la decisión, es decir, en el fallo. Y al concluir que no solamente incurrió en una motivación aparente, porque no expresó las razones, como acabo de mencionar, que le permitieron cambiar el contenido de este fundamento, que además es trascendental, sino también porque además en el momento que resuelve y cambia este fundamento, no se expresan tampoco las razones por las cuales desestima la oposición de la contraparte que evidentemente no presentó este pedido de interpretación con posterioridad al laudo. En tal sentido, podemos apreciar que aquí se anula un laudo arbitral por considerar una afectación a la motivación, por cuanto no se expresaron las razones, y además el derecho a la defensa, por cuanto no se evaluó de manera adecuada y no se además estableció por qué razón se estaría desestimando una oposición planteada por la otra parte. Como podrán apreciar, sí es posible hacer cuestionamientos en cuanto a la motivación del laudo, pero siempre dentro de los límites establecidos, como ya lo habíamos señalado, en la ley de arbitraje y en la jurisprudencia. Es por eso que reviste significativa importancia que los actores que participamos en el arbitraje seamos muy responsables del rol que nos ha tocado desarrollar. Y los árbitros no solamente tendrán que ser imparciales, independientes, sino también cada vez más preocuparse no solo por capacitarse en la especialidad que detentan, sino también por reflexionar y mejorar en la determinación de los hechos, por ejemplo, para establecer mejores decisiones y
con menores riesgos y disminuir los errores a los cuales no podemos escapar cuando adoptamos decisiones y en este tipo de controversias que revisten significativa complejidad. Entonces, no solamente tenemos que exigir que los jueces no invadan dentro de los límites dispuestos para el arbitraje, sino que también nosotros tenemos que cumplir con el compromiso que nos toca y cada día eh, involucrarnos, reflexionar, capacitarnos para tomar mejores decisiones. Muchas gracias.